Quiero comentar algo sobre la historia de la Biblia. Por supuesto, porque es importante. Y la pregunta a puntapié para esta discusión, que como dije al comienzo, quiero discutir un poco, quiero comentar un poco. Y digo poco porque poco es lo que se puede comentar sobre un tema tan amplio y tan nutrido de datos tan corroborables como son los que tienen que ver con la conformación de la Biblia como documento que nos llega hasta hoy, que llega a nuestras manos en un formato ya muy asequible. Y la pregunta a puntapié ¿es la Biblia un libro que pertenece a Israel? Lo podríamos decir de otra forma. ¿Es Israel el creador de esta narrativa? ¿El creador de este documento? ¿El portador de este documento? Y finalmente, el pueblo que impone, si se quiere, impone esta literatura a todo el mundo occidental y a todo el mundo, porque finalmente la Biblia está traducida en su totalidad a alrededor de 450 idiomas y está traducida en forma parcial a cerca de 2.500 lenguas. Entonces, ¿es Israel acaso el gestor de esta literatura, el impulsor de esta literatura, el receptor absoluto, el receptor total de esta literatura y quien vuelve a replicarla y a proponerla, a renovarla, a traducirla, a impulsarla hasta los confines de la tierra? ¿Qué tiene que ver Israel en todo este recorrido de la literatura que hoy conocemos como ese compendio que llamamos la Biblia? Y entonces es correctísimo, empezando ya a contestar esta pregunta, es correctísimo indicar que los que primero mantuvieron un documento, el primer pueblo, el pueblo que se encargó de recopilar nuestra historia, la historia de la humanidad completa, fueron descendientes de un llamado Israel, que a su vez era nieto de Abraham, ese gran padre de naciones, ese gran padre de las naciones de Occidente, por lo menos de Occidente, pero también de Medio Oriente. Pero a nosotros que nos compete Occidente, porque estamos en Occidente, porque si no, yo aquí estaría hablando en árabe o en alguna lengua afín, pero aquí estamos en Occidente. Y Abraham es aquel padre de Occidente, ese gran padre de Occidente. Y Abraham era tataranieto quizás, o bisnieto, no recuerdo cuántas generaciones había entre Abraham y Sem,
un hijo de Noé. Noé, el único sobreviviente, el único superviviente de la destrucción del mundo. Por agua. Del diluvio total, universal. De la destrucción de la humanidad casi en su totalidad. Noé, ese portador único, quien podía dar el reporte, aquel que podía dar el reporte de lo que fue la historia antes de la destrucción del mundo. Y es a través de Noé que conocemos esta historia. Adán, Caín, Abel, Set, los hijos de Set, los descendientes de Set, también algunos descendientes de Caín, algunos personajes que se alejaron de Dios, pero también los patriarcas que anduvieron con Dios, o que recordaron siempre quiénes eran, hijos de Adán, hijos de Dios. Y ahí aparecen Enoc, que dice que caminó con Dios al punto que Dios se lo llevó consigo, sin que experimentara la muerte. Y finalmente esa breve historia que tenemos en el Génesis, en los primeros 6 o 7 capítulos, esa historia que tenemos termina en que toda la humanidad, excepto Noé, había olvidado a Dios, había dejado de lado a Dios. Sin embargo, Dios preservó a través de Noé a la humanidad. Y de su hijo Sem, de ahí el término semita, por eso digo que nosotros, occidentes, somos semitas. Porque somos descendientes de Sem en el sentido de que nosotros conocemos esa historia. Esa historia es la que nos llegó a nosotros como historia principal, fundamental, nuestra. No tenemos otra historia que se remonte hasta la antigüedad. Que no sea la historia que nos llegó a partir de Sem. Sem, uno de los hijos de Noé. Y 3, 4, 5 generaciones después tenemos a Abraham. De Abraham tenemos a su hijo Isaac, aunque también es hijo de Abraham, Ismael. Sin embargo, la promesa y el mensaje, la herencia, fue dada a Isaac y no a Ismael. De la misma manera que de los dos hijos de Isaac, Esaú y Jacob, la herencia, y allí viene narrada la transferencia de esa herencia de Isaac a Jacob. Esa herencia fue dada a Jacob, después llamado por Dios Israel. Sin embargo, su hermano Esaú no fue el portador de esa herencia, esa historia. Y de los hijos de Israel, ninguno de ellos santo, pero hijos que tuvieron una relación con Dios.
todos ellos a partir de los incidentes y de lo que ellos pudieron atestiguar de la experiencia de José, uno de los hijos de Israel. De hecho, el hijo mayor de la esposa amada de Israel. O sea, el primogénito de la auténtica mujer de Jacob. Y ese hijo mayor, ese heredero, fue quien les pudo dar testimonio a sus hermanos a través de esta experiencia en Egipto, donde llega a ser el emperador prácticamente, el cerebro de un imperio, la figura más alta del imperio sin ser el emperador. Pero el emperador le confiaba todos los asuntos a José. Y de uno de esos hermanos de José, llamado Leví, muchos años después, uno de los descendientes de Leví fue Moisés, a quien se le atribuye la recopilación, la gestión que puso por escrito todo este conocimiento. Y tenemos allí evidencia de que el documento se fue forjando a partir de Moisés. Significa eso que todo el conocimiento afloraba a partir de una suerte de inspiración infinita de Moisés, o se registraban allí, o Moisés le dio importancia debida a la tradición oral y seguramente a textos por escrito que recogían todo ese conocimiento. De esa manera podemos atribuir a Israel, ya para la época de Moisés, toda una nación, que fueron los gestores de la Biblia. A Moisés se le atribuye lo que algunos llaman la Torá, pero que también simplemente se puede llamar Pentateuco, porque refiere a estos 5 libros iniciales del Antiguo Testamento. Son 5 libros, el Pentateuco. Eso se le atribuye a Moisés. Moisés, descendiente de Leví. Los levitas, los hijos de Leví, los descendientes de Leví, fueron organizados, cuando Israel se convierte en una nación, a partir de la huida de Egipto, del éxodo. Los descendientes de Leví ocupan un lugar en la nación que podríamos llamar lo que hoy se entiende como Estado. Ellos eran los encargados de darle forma legal a la nación. Y eran los encargados de tener documentos, eran los encargados de los rituales, de los cultos, de las adoraciones, de la gestión de los templos, de gestionar legalmente de las cortes. Eran los encargados del gobierno de este pueblo. Todos sujetos a la ley que Moisés, pone en un lugar especial, que es en el corazón
del templo principal, de la casa de Dios. Allí están en un cofre, todo de oro, de madera bañada en oro. Está allí en el corazón de todo Israel la tabla con la ley, autoridad máxima en cuestiones de legislatura. Y los levitas son los encargados de preservar ese documento. E indudablemente también son los encargados de mantener, tener en su lugar justo, en su lugar apropiado, todos los documentos que fueran de importancia para la nación. Y eso es a la corta o a la larga lo que tenemos en el Pentateuco, lo que tenemos en la Torá. Pero como la historia no termina en la Torá, sino que continúa, entonces hay libros históricos que son como Josué, la historia de los jueces. Josué podría haber sido el primer juez, si se quiere, aunque principalmente fue un líder militar. Fue el que dirigió las fuerzas militares que reconquistaron las tierras de Canaán, en las que se estableció esta nación. Y la historia de Josué termina con la reconquista de esa tierra y donde se establece esta nación con esa organización que estaba a cargo de los levitas. Eran quienes mantenían el pueblo, digamos, homogéneo en su ideología. Pero por supuesto, no era un pueblo perfecto. Y a cada rato se metían en problemas. Por lo que Josué no fue el último líder militar en levantarse. Ya establecida la nación, cuando la nación hebrea, la nación israelita, se apartaba de los caminos de Dios, sus enemigos los conquistaban. Entonces, tarde o temprano, en su totalidad o parcialmente, el pueblo de Israel caía bajo el poder de otras naciones y otras culturas y otros credos, si queremos, de otros dioses. Y entonces se levantaban jueces, Dios levantaba jueces, que obraban para resolver, digamos, para restaurar a Israel. Y entonces se levantaba uno y resolvía el problema, y pasado un tiempo volvía a surgir un problema similar, un problema de desequilibrio, ¿no? Donde la nación se desintegraba, perdía la integridad, la integralidad. Y entonces se levantaba otro juez, quizás el más famoso de ellos, Sansón. Fue un juez malo, o digamos con defecto de carácter tal que terminó sus días sin gloria alguna, sino muriendo junto a los enemigos, cuando se le había dado muchísimo poder, pero por no administrarlo, por no escuchar a Dios, por no reconocer que ese poder le era dado de Dios, no hizo una gran gestión como juez. Pero finalmente termina resolviendo la situación de Israel, pero en ese mismo acto perdiendo su vida. Es el más famoso de los jueces, Sansón. Y ya para los libros por eso tenemos Josué, jueces, después de la Torá, José, jueces,
esos libros históricos. Y ya algunas generaciones después de estos jueces, que el último de ellos mencionado creo que no es Sansón, creo que hay varios jueces que le sucedieron, pero tarde o temprano tenemos, retomamos a Israel como una nación íntegra, con problemas, con guerras, pero una nación que busca mantener su integridad. Y vemos que la figura de los líderes levitas. Y el primero que se cita allí de importancia es Elí, pero un líder fallido, que estaba en poder, pero tenía problemas tan centrales como hombre, que no podía ser un líder de Israel. Y entonces un siervo de Elí, sumo sacerdote de Israel, un siervo que llega como niño a servir en el templo, se convierte en el primer profeta, sumo sacerdote profeta, sumo sacerdote en conexión con Dios, un auténtico juez de Israel. Pero ese juez, a pedido del pueblo, es a quien Dios le concede, le da permiso para que unja a un rey para Israel. Un rey ya, una figura política, una figura moderna, digamos, para esas épocas. El pueblo de Israel, no contentos con tener a Dios como líder supremo, piden una figura a quien fuera asignado todo el poder de decisión. Y así comienza ese Israel un poco más político, si se quiere. Ya con una figura reconocible para toda la humanidad, que mantenía ese esquema, ¿no? O sea, que a las naciones se las conocía, ¿como quién? Como los súbditos de, podríamos decir en su momento, mucho más adelante en la historia, los súbditos de Alejandro, los súbditos de Julio César, los súbditos de Napoleón Bonaparte. Bueno, esa figura líder humana existía en aquella época. Las naciones circunvecinas, las naciones vecinas de Israel, tenían estas figuras, estos caudillos, estos emperadores. Y el pueblo de Israel quiso el suyo, y Samuel fue el encargado de designar. Sin embargo, tuvo la tarea muy fácil porque Dios le mostró quiénes eran estos. ¿Quién iba a ser este primer rey de Israel? Dios se lo mostró, le mostró a Saúl. Y Saúl tuvo miedo y se escondió cuando Samuel le dijo para qué lo estaba convocando. Y no quiso presentarse, aunque eventualmente obedeció. Se sometió a esa disposición divina y se presentó ante el pueblo como rey. Y todo el pueblo lo recibió como rey. Sin embargo, tuvo su fallo, tuvo su caída. Saúl era de la tribu de Benjamín. Sin embargo, sus hijos nunca llegaron a ser herederos del reino. Y el reino le fue dado a Judá a través de David. David fue el siguiente rey, no por herencia, si bien se casó con una hija de de Saúl. David era de la tribu de Judá.
Y David tenía una herencia bastante importante, rica, históricamente. Porque era descendiente de aquella egipcia que entregó, perdón, no egipcia, de aquella jericoíta, aquella cananea, que les entregó Jericó a los israelitas, que les entregó la primera conquista de la tierra de Canaán. Rahab. David era descendiente de Rahab. Y David era descendiente también de Noemí y de Ruth. Y es interesante hacer el seguimiento de la historia de David, que fue ungido como rey para suceder a Saúl. Y no Jonatán, hijo de Saúl. Jonatán y Saúl murieron en el mismo día, y en ese día, a partir de ese día, fue David el rey de Israel. David, ungido como rey, respetó la vida de Saúl hasta su último día, y cuando Dios decidió darle muerte y dar muerte a su herencia real, entonces David asumió el reinado de Israel. Ahora, después del reinado de David, llega la gloria de Israel, su momento cumbre en la historia, su edad de oro muy breve, a través del reinado de Salomón, hijo de el rey David, pero también de la trágica, de quien era parte de la historia, del capítulo más trágico de la vida de David, que era esta mujer llamada Betsabé, a cuyo marido David, el rey ungido de Dios, asesinó para quitarle a su mujer. Y ese hijo, no el primer hijo de Betsabé y David, sino el segundo, ese hijo fue el heredero del reino. Y con Salomón, Israel llega a su edad de oro, a su punto cumbre en la historia. Y ese Israel cumbre, cuando Salomón muere, se lo lega a su hijo Roboam. Y Roboam, a quien la nación entera le pide mayor clemencia, mayor justicia, Roboam le niega el entendimiento de lo que sería justicia a los ancianos del pueblo, a los líderes regionales. O sea, se le presentó a Roboam la voz del pueblo que pedía mayor equidad, mayor clemencia, menos carga. Y Roboam decidió aplicar la política contraria a lo que el pueblo le pidió. Y cuando se corta así, cuando el pueblo escucha por parte de Roboam que las cosas no solo no serían en su favor, sino que serían aún más en su contra, así se apartan como nación lo que podríamos llamar el 90%, o hasta más, y el 90% de Israel se disgrega y forma una nueva nación. Y Judá se mantiene como nación bajo Roboam, pero ya en la nación de Israel disgregado, ese Israel forma otra nación, con otro rey. Y la historia de esos linajes, de esos reinos, tanto el de Judá como el de Israel, está registrado en los libros de los reyes,
y en las crónicas. Así como la historia anterior que les contaba de la sucesión Saúl, David, Salomón. Eso está narrado en los libros de Samuel. Los libros llamados Samuel. Después en los Reyes viene la historia de estos reinos, pero ya desde un Israel dividido. Y estos reinos, el registro que se hace de estos reinos se hace hasta la destrucción física de lo que era la nación de Judá. Para ese entonces, para cuando llega la destrucción de Judá, prácticamente lo que tenemos del lado de Israel, el Israel que no era Judá, se pierde porque el registro, la historia ya continúa por el brazo de Judá, por esa avenida. Y del Israel anterior, del Israel que se separó de Roboam en su momento, ya no se tienen noticias. Es decir que para la nación íntegra de Israel, el último recopilado en el que podemos, hacerle un seguimiento, es en las crónicas. Cuando terminamos de leer las crónicas, primera y segunda de crónicas, ya no vamos a saber más de aquellas 10 tribus que se separaron de Judá, quien mantuvo bajo su brazo a Benjamín. Y por supuesto a los levitas que decidieron permanecer en Judá, porque también hubo levitas que siguieron en Israel, o sea, en ese Israel apartado, no se podían todos ir a Judá. Pero pasadas las crónicas, Israel cae Israel ya, con el tiempo, pero ya no tenemos muchos, casi datos de ellos, pero Judá cae en tal estado de miseria que es conquistado por el emperador de Babilonia, Nabucodonosor. Nabucodonosor es el que finalmente entra y destruye hasta el templo, o sea, el corazón. Fíjense que el arca, ese baúl que contenía la ley, se entiende que estaba en el templo de Jerusalén hasta esa conquista. Como máximo. Pero Nabucodonosor arrasó hasta el propio templo y lo desacró y quitó los artículos, llevó para Babilonia, para su palacio, llevó la indumentaria del templo. Entonces la pregunta es, ¿Israel es el dueño de la Biblia? O sea, ¿qué Israel? ¿De qué Israel podemos hablar? Si Israel completo fue destruido, Israel como nación, o sea, hubo un momento en que prácticamente los rastros de Israel desaparecieron de la faz de la tierra. Israel no se volvió a formar, a constituir, no se volvió a comenzar a constituir, a restituir, hasta 70 años después de ese allanamiento, de esa destrucción total que se hizo de la nación. Y fueron los exiliados que eran los portadores ideológicos, o sea, los que mantuvieron la cultura en exilio
fueron quienes volvieron y restablecieron una especie de Judá, una especie de reino de Judá. Los judíos del exilio volvieron a restablecer, a reconstruir Jerusalén y a reconstruir el templo. Y fueron ellos quienes volvieron a traer los escritos de Moisés. Pero ¿por qué se mantuvieron esos escritos en el exilio? ¿Por mera religión? ¿Por mero capricho? ¿Acaso Nabucodonosor llevó cautivos a un pueblo, a su tierra, para que se mantuvieran como una burbuja ideológica, filosófica, como si fueran piezas de museo? ¿O llevó a una casta, o hizo cautivas a una casta para mantener un intercambio, para amalgamar, para tener bajo su poder a un pueblo con una cultura respetable? Pero si no fuera por la gestión de Daniel, si no fuera que Nabucodonosor pudo reconocer a través del testimonio de Daniel, tuvo que reconocer al Dios de Israel como el Dios por sobre todo, si no fuera por ese testimonio, entonces nunca hubiéramos conocido a Israel, porque hubiera quedado simplemente en las bibliotecas. Cuando el propósito de Israel y el propósito de Judá, el propósito de la descendencia física de David, era traer a Jesús al mundo. Entonces su historia no se pudo quedar bajo la gestión de ningún emperador. Por eso, después de ya la decadencia del imperio de Babilonia, fueron los emperadores persas, quienes mandaron de vuelta a los judíos exiliados a reconstruir Jerusalén. Y reconstruyeron Jerusalén, pero tampoco es que después que reconstruyeron Jerusalén, Israel llegó a ser algún tipo de nación que tuviera una relevancia en cuanto a política global. Es decir, como si, vamos a decir, en el plano político de hoy, como que Israel nunca pasó de ser, vamos a remontarnos a la época de España, no pasó de ser simplemente una provincia española, políticamente hablando. ¿Cómo lo podría haber sido, no sé, la Gran Colombia? O México. Pero hasta mucho más pequeña y mucho menos relevante que México o la Gran Colombia o el Río de la Plata. Y no pasaron de eso. Sin embargo, sus escritos nos llegan hasta hoy como si hubieran sido la nación más poderosa de la historia. Y sí que lo fueron en su momento, pero después de eso fueron totalmente alienados, destruidos. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos hasta el día de hoy la Biblia con nosotros? ¿Es acaso a fuerza de una imposición del orden político? O sea, la narrativa hebraica que tenemos hoy se impuso de la misma manera que en su momento, o que hoy en día se imponen los Estados Unidos como poder global,
¿Cómo puede haber sido, cómo puede una nación que fue destruida ser aquella cuya literatura es la más diseminada por todo el mundo? Por eso pregunto, ¿es la Biblia, es de Israel? ¿Acaso es Israel el impulsor? ¿Pero de qué Israel estamos hablando? Porque Israel se disgregó 1000 años antes de Cristo. Por tirar un número así general, pero aproximadamente 1000 años ya Israel dejó de existir como Israel. Y a nosotros nos llegan los documentos, nos llegan a través de Judá, de la nación de Judá. ¿Significa eso que los judíos alguna vez llegaron a tener gloria después de Salomón? Que era descendiente de Judá, pero que era rey de Israel, no de Judá como nación. Los descendientes de Salomón, ninguno alcanzó su gloria. De hecho, terminaron en la destrucción total. Los herederos de Salomón fueron totalmente vencidos, destruidos y eliminados de la faz de la tierra, totalmente vueltos irrelevantes políticamente en todo el mundo. Políticamente fueron totalmente irrelevantes, salvo la pequeña gestión de Daniel. O sea, proporcionalmente, si hablamos de, toda la nación de Judá descansó en su momento en los hombros única y exclusivamente de Daniel, o de Daniel y sus amigos en menor medida. Un exiliado, un sirviente del emperador, un consejero de emperador, un estadista, pero no el poder más alto, sino un súbdito, pasa como súbdito. Y cuando vuelven y restituyen después de esa gran gestión, se puede llamar, pero de Daniel, pero como súbdito, después de esa gestión, Daniel, el Judá que vuelve a reconstruir Jerusalén, es un Judá ya que nunca vuelve a tener algún tipo de relevancia política. O sea que nunca llega a superar la magnitud, nunca llega a superar en relevancia a ninguno de los imperios que se sucedieron. Es decir, el poder político nunca volvió a Judá. Se sucedió de Babilonia a Media y Persia, a Medo-Persia, y de Medo-Persia a Grecia, a Alejandro, y después de la decadencia de Alejandro, de la decadencia de Grecia, el poder político queda en manos de Roma. Y es ya para la época de Roma, entrados ya en la época de Roma, en la que se retoma la narrativa bíblica. Porque tan irrelevante fue Judá después de cuando volvió a reconstruir Jerusalén, tan irrelevante fue que ni siquiera hay documentación de cuál fue su lugar en el mundo, salvo aquello que se recoge en los Macabeos. Pero de esos libros de Macabeos, los libros de Macabeos no fueron considerados por los que reconstruyeron Jerusalén, no fueron considerados parte de su canon, parte de su historia. Los libros se llegaron a conocer, pero que se sabía que estaban fuera del corazón de la literatura hebraica, judía.
Entonces tomamos con un poco más de pinzas el reporte de Israel, de Judá como nación, que describen los macabeos, que se describe en los libros de los macabeos. Que de todas maneras tampoco es que describen a una nación judía que tuviera poder político, sino que casi en su totalidad es un libro que lamenta las miserias de este pueblo. Pero fuera de los macabeos, la historia que termina con apenas lo poquito que se cuenta sobre la reconstrucción de Jerusalén, de ahí damos un salto hasta los evangelios. Y ha pasado toda Grecia, o sea, ha pasado la decadencia total de Medo-Persia. La conquista de Alejandro no está registrada en la Biblia, más que proféticamente, más que en visión. Pero no está documentada la asunción al poder de Nabucodonosor, o de Ciro, o de Darío. Todos esos emperadores están registrados en la Biblia. Sin embargo, Alejandro ni siquiera está mencionado. Sin embargo, sabemos que era la suma del poder político de la época. Y pasa todo lo de Grecia, y ya estamos a más de 100 años entrados en el Imperio Romano, cuando afloran los evangelios, o sea, cuando viene Jesús al mundo. Y allí retomamos la historia, y allí nos enteramos que Judá aún era una nación, pero muy bajo el poder de Roma, con presencia física de Roma. Tenían que pedirle permiso. Los romanos, algunos romanos eran quienes construían las sinagogas. Sin embargo, para los judíos, esos eran pecadores y no podían tener relación con ellos. Pero estaban totalmente asimilados. Y ahí quizás marcaban los romanos el concepto de la religión. Estos son sus creencias, pero no es el poder que hay detrás de esta nación. El poder sobre esta nación somos nosotros, decían los romanos. Pero ellos creen otras cosas. Son cuestiones de su religión. Entonces, ¿qué fue? Fíjense la situación en la que estaba Israel, si se quiere. Ya había pasado por la división entre Roboam y Jeroboam después de Salomón. Ya habían sido arrasados después de los reinados de Ezequías y de Acab y de esos reyes de Israel y esos reyes de Judá, totalmente no representativos de lo que era Moisés, la nación que ayudó a gestar Moisés, totalmente lejos de la gloria de Salomón, y fueron totalmente arrasados y pasaron a ser súbditos de una secuencia de emperadores babilonios, medo-persas, griegos, o por lo menos un emperador griego, o un gran militar griego, y de uno de sus sucesores, de uno de los tres, o cuántos eran, de los cuatro sucesores, y después súbditos de Roma. ¿Y qué podría explicar que los documentos, los libros que hoy conocemos como Biblia, hayan llegado a todas las naciones del mundo? ¿Cómo fue que se impuso ese libro por sobre todos los demás? ¿Cómo es posible que de toda la documentación que tenemos hoy, antigua, en Occidente,
la inmensa mayoría sean escritos, manuscritos de esto que es hoy, que tenemos en manos, que es la Biblia, manuscritos de esos documentos. Si la nación judía estaba en total deterioro, era una de las provincias menos relevantes, una de las naciones romanas de mayor y de menor importancia. Tanto así que muy poco tiempo después de la venida de Jesús al mundo, fue nuevamente totalmente allanada, totalmente destruida. Hecho que el propio Jesús les advirtió que ocurriría. Entonces, ¿cómo puede ser que el libro más importante de Occidente, de todos los tiempos, en todo tiempo, lo más relevante que tenemos en cuanto a literatura, lo más influyente, nuestro referente central, sea el documento que preservaban estos judíos? No tiene una lógica. No puede ser una artimaña política, no puede ser una movida política. No había ningún consejero judío en Roma. Para la época que Jesús vino al mundo, no había ningún consejero judío en Roma. De hecho, la nación judía estaba políticamente reinada por un descendiente de Esaú, que no es la nación, que justamente no es Israel. O sea, Jacob era uno, Esaú era otro. Pero Herodes tampoco era el más importante de los reyes romanos. Y si el César quería quitarlo, lo movía como pieza de ajedrez. Pero Jesús era Jesús. Jesús fue Jesús. Y es por Jesús, es consecuencia de la existencia, el hecho de que Jesús se manifestó en la tierra. Esa fue la catapulta de los escritos que hoy tenemos en este formato tan conocido que llamamos la Biblia. Porque eso fue lo que cambió la historia, no Nabucodonosor, no Alejandro, no Julio César, no Augusto César, no el Papa tal, muchos años después, sino que Jesús es el centro de toda nuestra historia, de nuestra historia. O sea, nosotros aquí en Occidente, hablo desde Occidente, no sé en el resto del mundo cómo es. No me toca esa experiencia contar a mí. Me toca contar mi historia y de aquellos con los que yo me comunico, a los que pertenezco. Y la historia de Occidente, el origen de la historia de Occidente es Jesús. Porque todas las naciones que sucedieron, todo esto, toda esta gestión, toda esta historia nuestra, está totalmente gestionada por Jesús. Es hija de el hecho histórico Jesús. No tenemos otra historia. Amigos, eso fue, no fue César. No fueron los reyes estos, ni los reyes los otros, ni los que se subieron a caballos, ni los que hicieron las cruzadas,
ni los que se vistieron tuvieron cruces y espadas y Biblias bajo el brazo y se armaban con armaduras de acero. Esos no son los que crearon Occidente. Esos actuaron en toda esta gran explosión. Esta gran explosión que fue Jesús. No somos los hijos de un emperador romano. No sabemos quién era su descendencia porque si no se ha enterado, esa descendencia la desconocemos. No sabemos quiénes son los descendientes de Julio César. No sabemos quiénes son los descendientes de Nerón. ¿Cuántos querrían llamarse los descendientes de Nerón? ¿Hasta cuándo sobrevivió esa casta? ¿Hasta qué época de la historia? ¿Cuántos podemos rastrearnos hasta los emperadores romanos? Nadie, amigos, nadie. Nadie. Porque eso se perdió, como todas las historias se perdieron, como la herencia de Esaú. Sabemos hasta Herodes, pero después de Herodes no sabemos qué pasó con esa herencia. Se perdió en el tiempo. No sabemos quiénes eran los descendientes de Alejandro. Si es que se puede contar alguno, quizás algún hijo tuvo. Hasta donde entiendo, no. O no sé bien la historia de Alejandro Magno. Pero sí, parece que se entiende que no fueron herederos de su poder. ¿Y dónde están los descendientes de esos generales que se quedaron con Grecia? O que dividieron Grecia, o que precipitaron su decadencia. Y es imposible hacer el rastreo físico, genético, de esas altas figuras de la política global. La única herencia a la que puede aludir Occidente es la herencia ideológica, filosófica de Jesús. Las consecuencias que tuvo la existencia de Jesús. Esa es la única herencia que podemos reconocer. Y sabemos que los hechos de la vida de Jesús se preservaron humanamente entre sus primeros seguidores, entre los apóstoles, principalmente Pedro, Juan, Santiago y Pablo. Pedro, Juan, Santiago y Pablo. Esos 4 apóstoles, de los cuales tenemos evidencia que fueron los primeros en preservar las enseñanzas. Y que son los protagonistas de los libros de Mateo, Marcos, Lucas y del propio Juan. Y Pablo, el protagonista del libro de los Hechos, que es la continuación del Evangelio de Lucas. Entonces allí sabemos que se formaron las primeras iglesias. Una primera iglesia en un principio, pero con el tiempo tan extensa y con focos en tantos puntos geográficamente distantes que ya humanamente no se podían atender en persona. Por eso tenemos las cartas que enviaron Pedro, Juan, Santiago y principalmente Pablo a estas iglesias que eran fruto de el mensaje de Jesús y el mensaje implícito en la historia de Jesús, especialmente cuando
todo esto se enmarcara en las sagradas escrituras judías, que ya para la época de Jesús existían en griego, pero que Jesús seguramente las leía en hebreo o en arameo, y de las cuales citó amplísimamente. Y todo el Nuevo Testamento es cita tras cita de las escrituras de los hebreos. Toda la cosmovisión de Pedro, de Pablo, de Juan, es fruto de y está anclada en los escritos. Cuando Jesús decía, ¿qué dicen las escrituras?, se refería a este canon de la Torá, de los libros históricos y de los libros proféticos y poéticos. Por eso profeta y poeta están muy ligados históricamente. Jesús citaba de los Salmos, Jesús citaba de Moisés, Jesús citaba de la ley. Y los apóstoles también. Pero también citaban y ampliaban las enseñanzas de Jesús y la enseñanza que estaba implícita en la mera existencia, en los hechos, en el hecho Jesús, no solo en las ideas que Jesús impartía, sino en su vida, en el testimonio de su vida, en lo que enseñó a través de su vida. Y también en cuanto a que era Jesús el cumplimiento de todas las profecías, desde el Génesis hasta Malaquías. Desde la ley hasta los profetas. Jesús era el cumplimiento de esa profecía. Los apóstoles fueron los que vieron eso en primera persona y lo documentaron y lo legaron a todas las iglesias que se formaban a partir de ese hecho, que se transformaban, y esa ola de transformación, esas masas transformadas, conformaron con el tiempo esto que conocemos como Occidente. Por lo que vuelvo a preguntar, ¿la Biblia es el libro de Israel o es simplemente nuestro libro, nuestro único libro posible, nuestra única historia relevante, nuestro trazo de aquí, de donde estamos, hasta el origen, hasta nuestro origen, el de dónde venimos, dónde estamos hoy, por qué existimos y a dónde vamos? Es nuestra historia. Sí, Israel. Sí, Abraham. Porque la historia no se puede contar. La de cada uno de los hijos que tuvo Noé, por ejemplo. No sabemos qué pasó con la descendencia. Suponemos que son nuestros hermanos, los descendientes de Jafet, los descendientes de Cam. No sabemos quiénes son. Solo sabemos quiénes son los descendientes de Sem, porque de ellos se continuó, de Sem se continuó contando la historia a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, que fue llamado Israel, a través de Moisés, descendiente de Leví, uno de los hijos de Israel, que ayudó a volver a formar, a volver a agrupar físicamente, a reunir físicamente a los descendientes de Israel en un lugar físico. Y la historia se siguió contando a través de ese pueblo. Es lo único que sabemos, es que no sabemos otra. No sabemos qué pasó con la descendencia de María, una de las hermanas, la hermana de Moisés. Se sabe mucho más de los hijos de Aarón, el hermano de Moisés. De hecho, de los hijos de Moisés no se habla más. Sí, de los hijos de Aarón. Y Aarón no era el protagonista del Éxodo. Era el segundo hombre del Éxodo.
Sin embargo, conocemos de su descendencia más que de la descendencia de Moisés. Se habla de la descendencia de Aarón, hasta porque fue el primer líder levita, totalmente sacerdotal. No como Moisés, que era un hombre con otras características, un líder militar, un líder estadista. Pero el primer líder sacerdotal fue Aarón. Y Juan el Bautista era descendiente de Aarón. Juan el Bautista, el que anunció a Jesús, era descendiente de Aarón. Sin embargo, ninguna nación se formó a partir de Juan el Bautista. Y es el mayor de todos los hombres que nacieron de madre, según dijo Jesús. Sin embargo, se desconoce su herencia. A menos que la resignifiquemos como que su herencia era Jesús. Que Él vino a este mundo. Que Aarón finalmente vino a anunciar a Jesús. Y fue Él quien preparó el camino, allanó el camino para el Salvador del mundo. Y esa es la única historia que conocemos. No conocemos otra. O sea, lo otro que se tiene, estoy hablando de Occidente. Lo otro que tenemos en Occidente en cuanto a historia es muy poco corroborable. En cuanto a confiabilidad, es prácticamente nulo. O sea, lo que sabemos de Grecia, por más que hayan documentos y que tengamos documentos y que haya mucha información, no podemos saber cuán fidedigna es esa información. Porque los documentos a los que acudimos para comprobarnos la historia de Grecia, la historia de Roma, son escasos, son no muy antiguos y palidecen en comparación a la cantidad de documentos antiguos que tenemos para corroborar la historia que tenemos en la Biblia. La gran mayoría de los documentos antiguos atestiguan, afirman, corroboran que el compendio al que nosotros llamamos la Biblia es nuestra verdadera historia. Proponerlo de otra manera sería deshonesto. Sería faltar a la verdad. O sea, si los documentos antiguos fueran pelotitas de color azul en un jarrón de vidrio y los documentos que atestiguan Roma y Grecia fueran pelotitas rojas, en ese jarrón de vidrio veríamos algunas poquitas pelotitas rojas y todas las demás azules. Así de sencillo es esto. O sea, pensar que es una de las versiones que tenemos de la historia es un poco deshonesto. Es la historia que tenemos más confiable. Es esa. O sea, no sabemos más del pasado por ninguna otra vía. Y de hecho, y por otro lado, mucha de la literatura antigua que se rescata corrobora también, apunta hacia. Y alguno por ahí dirá, sí, pero hay literatura que no hace mención de Jesús. Sí, por supuesto. Pero es minoritaria. Pero en un grado totalmente insulso. En toda la ensalada de evidencia histórica, estamos tomando un punto debatible para negar todo el gran volumen de evidencia que tenemos de que nuestra historia está compendiada en la Biblia. Y que Israel tiene el protagonismo que queramos darle
a un pueblo histórico y que en absoluto tiene algo que ver con lo que hoy llamamos Israel. De hecho, el Israel que se entiende hoy es un promotor de la no historia bíblica. Y muy apenas, y a conveniencia, citan los primeros 5 libros de la Biblia, sin ser fieles a ellos. Y eso es algún aspecto de lo que hoy se entiende por Israel o nación judía o cualquier cosa de ese tipo. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿La Biblia es de Israel? ¿Es un producto de Israel? ¿La Biblia es un legado judío? ¿Es un libro que a conveniencia se impuso para favorecer a la nación judía? ¿O no será acaso, más bien, que todos aquellos que han querido hacerse del poder han querido controlar esas escrituras, se han querido trepar a la narrativa de esas escrituras, se han querido insertar en la Biblia, la han usado como referente, como dice en el billete en la moneda estadounidense: en Dios confiamos. ¿Y a qué Dios están aludiendo? Más allá de que quién lo puso, que el séquito oscuro que haya puesto ese eslogan en la moneda estadounidense. Más allá de su intención, cuando dicen ahí en Dios confiamos, ¿de qué Dios están hablando? Sino del Dios de la Biblia. Entonces, se montan en esa historia porque sabemos que sabemos que es casi una burla que el dólar haga referencia a Dios. ¿Sobre qué juran los presidentes estadounidenses, que son los que en este momento tienen más poder? Pero si no estamos viendo allí cómo se montan sobre las escrituras y ponen su mano por encima de las escrituras, cuando tendrían que ponerse a los pies de las escrituras, por debajo, con unción. Pero ponen las manos sobre las escrituras. Y no solo los presidentes estadounidenses, sino muchos. ¿Y cómo dice, qué dice de la reina? Que Dios salve a la reina. Que Dios salve al rey. ¿Qué Dios? ¿De qué Dios estamos hablando? Pero vayan y fíjense históricamente a qué Dios se están refiriendo, aunque lo hagan, obviamente que lo hacen deshonestamente. Y obviamente que no pueden estar, no pueden ser siervos de Dios. Aquellas noblezas, aquellos poderosos que se han adjudicado poder en su nombre. Pero ¿a qué Dios hacen referencia? Al Dios que viene documentado en las Escrituras, a ningún otro. Entonces todos los que han aspirado, pensemos en el Papa, con el perdón de los católicos que lo tengan por legítimo líder espiritual. Pero pensemos en el Papa. Si no están montados sobre las Escrituras para poder hacer esa gestión que ha hecho, que es históricamente la más extensa. Ningún otro imperio ha durado lo que el Vaticano. Con sus idas y vueltas, con sus subidas y bajadas. Pero nadie va a negar que el Papa tiene poder político hoy. Pero fijémonos, si no, los poderes del mundo están todos montados. Y vamos al mundo corporativo y veamos allí cuántos no se han montado en nuestra verdadera historia para ser relevantes.
que hoy, por supuesto, todos estos poderes están pervertidos y ya están abiertamente mostrándose satánicos, porque es imposible concebirse como seguidores de Dios. Pero a ver, ¿en qué estaban fundados? Por ejemplo, no históricamente la masonería no incorpora entre sus escritos, entre las cosas que veneran, la Biblia. Y son los gestores del mundo corporativo. El propio Donald Trump hace alusión a la narrativa bíblica para poder asegurarse el poder. Sin eso no lo puede hacer. Sin eso no llega. Entonces todos los que tienen hambre de poder se han tenido que insertarse en nuestra verdadera historia. Y al insertarse, por supuesto, falsificarla. Y lo que hoy se conoce como nación judía o como Israel no es otra cosa que una falsificación de nuestra historia. Entonces, la Biblia no tiene nada que ver con Israel, más allá de que Dios le dio el nombre de Israel a Jacob, y que conocemos su historia. Conocemos la historia de ese Jacob que se llamó Israel, pero que nada físicamente tiene que ver con lo que hoy entendemos por nación judía o por Israel. Seguiremos estudiando este tema. Un abrazo.